La sala de fiestas estaba preciosa. Globos dorados y blancos, flores por todos lados, una mesa abundante con mis platillos favoritos. Mi hijo Marcelo se había esmerado. A sus 40 años, seguía siendo el muchacho atento que yo había criado. O al menos eso era lo que yo pensaba mientras miraba a mi alrededor, con el corazón tibio de gratitud. Mi fiesta de 65 años, rodeada de familia y amigos, debía ser uno de los días más felices de mi vida. Hasta que Roberto, mi esposo de 42 años de matrimonio, se inclinó y me susurró al oído con una urgencia que me heló la espalda. «Toma tu bolsa. Nos vamos ahora. Actúa como si nada estuviera mal. Mi nombre es Leticia. Tengo 65 años». Y en ese instante, al mirar el rostro tenso de mi marido, supe que algo estaba terriblemente mal. Roberto nunca fue dramático. En 4 décadas juntos, siempre fue el racional, el tranquilo, el que resolvía los problemas con lógica y paciencia. Verlo así, pálido, sudando frío, con las manos temblándole apenas, me asustó más que cualquier palabra. «Roberto, ¿qué...?» Empecé, pero él me apretó la mano con fuerza. «Sonríe, agradécele a Marcelo por la fiesta tan hermosa, y vámonos, confía en mí». Su voz era baja, pero firme, cargada de una autoridad que yo reconocía de los momentos más serios de nuestra vida juntos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y que te gustan mis historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Ahora sigamos. Hice lo que me pidió. Sonreí a Marcelo, que estaba al otro lado del salón conversando con Vanessa, su esposa. Le hice una seña. Me llevé la mano al pecho en un gesto exagerado de gratitud. Tomé mi bolsa de la silla. Marcelo lo llamé, caminando hacia él con Roberto a mi lado. «Hijo, la fiesta está maravillosa, pero acabo de recordar que tengo una cita médica que no puedo perder. Ese chequeo de rutina del corazón, ya sabes cómo es. Vamos a tener que irnos». Mentira. No tenía ninguna cita, pero mi hijo conocía bien mi historial de problemas cardíacos. 2 episodios de arritmia en los últimos 3 años, controlados con medicamento, pero siempre motivo de preocupación. Era la excusa perfecta. Vi algo cruzar por los ojos de Marcelo. Fue rápido, casi imperceptible. Sorpresa, molestia, miedo. No alcancé a identificarlo del todo antes de que recompusiera el rostro en una sonrisa comprensiva. «Mamá, pero la fiesta apenas empieza. ¿No puedes reprogramar la cita?» «Es sábado, hijo. El médico de guardia no reprograma. Tú sabes cómo funciona». Vanessa se acercó. Mi nuera tenía 35 años, cabello rubio, siempre impecablemente arreglada, siempre con esa sonrisa que mostraba unos dientes demasiado blancos. Durante 8 años que ella estuvo en la familia, yo había intentado agradarle. De verdad lo intenté, pero había algo que nunca logré identificar. Una falsedad en la sonrisa, una frialdad en los ojos que la sonrisa no alcanzaba a cubrir. «Suegra, qué lástima», dijo, «pero la salud es lo primero. ¿Reprogramamos la fiesta entonces?» «No es necesario», intervino Roberto, con la voz más dura de lo normal. «Leticia puede regresar después sola. Ustedes disfruten, coman, celebren. Ella solo necesita hacerse el estudio rápido». Otra mentira. Y yo lo sabía. No íbamos a regresar. Algo estaba muy, muy mal. Salimos del salón bajo las miradas confundidas de los invitados. Mis amigos, mis primos, compañeros de trabajo, todos habían venido a celebrarme, y yo me iba antes incluso de que cantaran las mañanitas. En el pasillo, apresuré el paso para alcanzar a Roberto. Él prácticamente corría hacia el coche en el estacionamiento. Subimos. Encendió el motor, y antes de que yo pudiera decir una palabra, cerró todas las puertas con el seguro central. «Roberto, por el amor de Dios, dime qué está pasando». Él tomó su celular, lo desbloqueó y abrió la aplicación de mensajes. Sus manos seguían temblando. «Hay algo muy, muy mal. Mira esto». Tomé el teléfono. El primer mensaje que vi era de un número que no reconocía, dirigido a Marcelo. «Todo listo para hoy. El polvo ya está en su bebida, invisible, sin sabor. 10 minutos después de que la beba, empieza. Va a aparecer un infarto. Nadie va a sospechar.
Tiene historial. Mi corazón, ese mismo corazón que ellos planeaban detener, empezó a latirme descompasado. Leí el siguiente mensaje. Perfecto. En cuanto caiga, llamo a la ambulancia. En el hospital declaran muerte por causas naturales. Mi papá queda viudo y vulnerable. Luego, es solo cuestión de tiempo para que cambie el testamento como queremos. El mensaje siguiente era de Marcelo. Vanessa está nerviosa. ¿Y si algo sale mal? La respuesta. Nada va a salir mal. Ya lo hice antes. Funciona. En 2 semanas tendrás acceso al dinero. 15 millones repartidos entre nosotros. Vale la pena. Ya lo hice antes. Las palabras retumbaron en mi cabeza. Mi hijo, al que llevé en el vientre, al que arrullé, al que amé incondicionalmente durante 40 años, estaba planeando asesinarme por dinero. Mi bolsa cayó al piso del coche. Mis manos empezaron a temblar tan violentamente que casi dejó caer también el teléfono. No puede ser, ¿verdad?, susurré. No puede ser, Marcelo. No, él no haría esto. Leticia. Roberto tomó mi mano y vi lágrimas en sus ojos. En 42 años juntos, solo lo había visto llorar 3 veces. Cuando nació Marcelo, en el entierro de su padre, y ahora yo quería que no fuera verdad. Pasé 2 días rezando para que fuera un error, una mentira, cualquier cosa, pero no lo era. Nuestro hijo planeó matarte. Miré por la ventana del coche hacia el edificio donde, en ese momento, mi fiesta de cumpleaños continuaba, donde mi hijo y mi nuera esperaban que yo regresara, esperaban que bebiera la bebida envenenada, esperaban que muriera. A mis 65 años, descubrí que no conocía a mi propio hijo y que el amor de madre, por más fuerte que sea, no garantiza amor de regreso. Roberto arrancó el coche. ¿A dónde vamos?, pregunté, con la voz quebrada. A un lugar seguro. Y luego vamos a planear qué hacer, dijo, porque hay algo que te aseguro. Me miró, y vi cómo una determinación férrea reemplazaba las lágrimas. No van a salir impunes de esto. Mientras nos alejábamos, miré una última vez el edificio. Mi fiesta de 65 años, que estuvo a punto de ser mi funeral. 2 días antes de la fiesta, Roberto se había despertado a las 5 de la mañana con un dolor de cabeza terrible. Eso fue el jueves al amanecer. Yo no lo supe hasta el sábado, cuando me sacó de la fiesta. Me contó todo eso mientras manejaba sin rumbo, solo alejándonos del salón de fiestas, de la conspiración, de la traición. Yo escuchaba en silencio, aún procesando, aún intentando creer que no se trataba de una pesadilla. Bajé a tomar un medicamento, explicó Roberto, conduciendo por las calles vacías de un sábado por la tarde. Ya sabes cómo soy. Nunca recuerdo dónde dejo las cosas. Pensé que había dejado la tableta en la cocina. Fui a buscarla. Nuestro departamento en Polanco era grande. 3 niveles de un penthouse que habíamos comprado hacía 15 años, cuando nuestro negocio inmobiliario por fin despegó. Roberto y yo habíamos empezado desde cero. Yo como agente inmobiliaria, él como ingeniero civil. 40 años después, teníamos una empresa con 20 empleados y un patrimonio de 15 millones de pesos en bienes raíces e inversiones. La tableta no estaba en la cocina. Recordé que se la había prestado a Marcelo unos días antes, cuando vino a cenar. Algo sobre que su computadora no funcionaba. Roberto se pasó la mano por el rostro, cansado. Le mandé un mensaje, preguntándole si aún la tenía. Me respondió que la había olvidado en casa, sobre la mesa de la sala. Marcelo y Vanessa vivían en un departamento que nosotros les habíamos regalado como obsequio de boda. 100 metros cuadrados en la colonia del Valle, bien ubicado, con un valor actual de alrededor de 8 millones de pesos. En su momento, había parecido un regalo generoso de padres para un hijo recién casado. Ahora se veía tan pequeño frente a la avaricia que se comía a mi hijo por dentro. Él dijo que podía pasar por la tableta. Me dio la contraseña del departamento. Fui hasta allá a las 6 de la mañana, pensando que todavía estarían dormidos, pero no lo estaban. Marcelo había salido temprano al gimnasio, una rutina nueva que había adoptado 6 meses atrás. Vanessa se estaba bañando. Roberto entró, tomó la tableta de la mesa de la sala, y fue entonces cuando lo vi. La tableta estaba conectada al celular de Marcelo. Las notificaciones de mensajes aparecían en la pantalla. Roberto no iba a mirar.
Nunca fue de invadir la privacidad de su hijo, pero uno de los mensajes que apareció tenía una palabra que lo hizo detenerse. Veneno. Pensé que había leído mal. Tomé la tableta y la desbloqueé. La contraseña era la de siempre, su fecha de nacimiento, y ahí estaban los mensajes. Páginas y páginas. Marcelo conversando con el primo de Vanessa, un tal Bruno, que trabajaba en un laboratorio químico, planeando cada detalle. El tipo de veneno, algo que provocaría síntomas de infarto, indetectable en autopsias de rutina. La dosis exacta, el momento preciso. Leticia tiene problemas del corazón, así que nadie va a sospechar. Marcelo había escrito, es la solución perfecta, rápida, limpia, sin riesgos. Sin riesgos. Mi hijo hablaba de mi muerte como quien planea una transacción comercial. Me quedé paralizada. Roberto continuó. Me senté ahí, en la sala de ellos, leyendo todo, sin poder creerlo. Entonces escuché a Vanessa salir del baño. Cerré todo, tomé la tableta y salí. Él regresó a casa en shock. Me encontró todavía dormida. No me dijo nada en ese momento. Necesitaba estar seguro. Necesitaba entender. Necesitaba procesar la monstruosidad de lo que había descubierto. Pasé el día investigando. Contraté a un investigador privado. Le pedí que revisara todo sobre Vanessa. Todo. Y fue entonces cuando cayó la segunda bomba. Vanessa no era quien decía ser. O mejor dicho, sí lo era. Pero tenía un pasado que nunca había compartido. Había estado casada antes. Su marido, un empresario de 52 años, había muerto hacía 9 años en un accidente doméstico, una caída por las escaleras. La policía investigó, pero el caso se archivó. No hubo pruebas de delito. Vanessa heredó todo, 2 millones de pesos. La familia del fallecido impugnó el testamento, alegando que había sido hecho a las prisas semanas antes de la muerte, dejando todo a su esposa reciente. No lograron probar nada. Ella usó ese dinero para construir una imagen. Viajó, compró ropa de marca, frecuentó lugares caros. Fue en uno de esos sitios donde conoció a Marcelo, hace 8 años, en una fiesta de Año Nuevo en Acapulco. Marcelo tenía 32 años. Trabajaba con nosotros en la inmobiliaria. Ganaba bien, pero nada extraordinario. Vanessa tenía 27, hermosa, sofisticada, con dinero que parecía propio. Ella lo planeó desde el principio, dijo Roberto. La realidad me golpeó como un puñetazo. Ella investigó a nuestra familia, sabía que teníamos dinero, eligió a Marcelo como objetivo. ¿Y Marcelo? Mi voz salió ronca. ¿Es víctima o cómplice? Roberto me miró con una tristeza profunda. Los mensajes lo dejan claro, Leticia. Él sabía todo. Estuvo de acuerdo. Participó activamente en la planeación. Respiró hondo. Nuestro hijo no es una víctima. Es un criminal. Nos estacionamos en cualquier lugar. Un mirador con vista a la ciudad. Roberto apagó el coche. Nos quedamos en silencio. ¿Por qué?, pregunté por fin. Le dimos todo. Educación, amor, oportunidades. Trabaja con nosotros. Gana bien. ¿Por qué hacer esto? Avaricia, respondió Roberto con amargura. E impaciencia. Sabe que estamos sanos, que podemos vivir otros 20 o 30 años, y él quiere el dinero ahora, pero va a heredar de todas formas. No tanto como cree que merece. ¿Recuerdas nuestra decisión de hace 2 años? La recordaba. Cuando los padres de Roberto murieron, dejaron una herencia de 3 millones de pesos. Roberto y yo decidimos donar 1 millón a instituciones de beneficencia. Fue una decisión conjunta, algo que sentimos que era lo correcto. Marcelo se enfureció. Dijo que estábamos tirando el dinero, que era la herencia de la familia. Discutimos muy fuerte. ¿Te acuerdas? Me acordaba. Había sido una de las peores peleas que tuvimos con Marcelo. No nos habló durante semanas. Luego volvió, pidió disculpas, dijo que había sido insensible. Mentira, nunca se disculpó de verdad. Solo guardó el resentimiento, alimentado por Vanessa, creciendo, pudriéndose, hasta convertirse en esto. El investigador encontró algo más, continuó Roberto. Marcelo tiene deudas grandes. Invirtió en criptomonedas y lo perdió todo. 500,000 pesos. Nos lo ocultó.
Vanessa cubrió una parte, pero no todo. Están desesperados. Lo suficiente como para matar. Miré la ciudad allá abajo. Ciudad de México, enorme, indiferente, siguiendo su curso mientras mi vida se desmoronaba. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Aún no lo sé, respondió. Pero hay algo que sí sé. No lo van a lograr. Y en ese momento, sentada en ese coche junto a mi esposo, mirando una ciudad que de pronto parecía llena de peligros, tomé una decisión. Si mi hijo quería destruirme, yo pelearía con todas mis fuerzas hasta el final. Lo primero que hice al llegar a casa fue llorar. Lloré como no lo hacía desde hacía años, quizá décadas. Roberto me abrazó y lloramos juntos, por la pérdida del hijo que creíamos conocer, por la inocencia que no volveríamos a tener, por la traición que cortaba más hondo que cualquier cuchillo. Cuando las lágrimas se secaron, algo más duro ocupó su lugar. Rabia. Una rabia fría, calculada, que no sabía que existía dentro de mí. Cuéntamelo todo desde el principio, le pedí, sentándome en el sillón de nuestra sala. Todo sobre nosotros, sobre el dinero, sobre cómo llegamos hasta aquí. Necesito entender la historia completa. Roberto tomó 2 vasos de agua, se sentó a mi lado y empezó a volver a contar nuestra vida, no como un recuerdo feliz, sino como la autopsia de donde nos equivocamos. Conocí a Roberto en 1982. Yo tenía 22 años, él 24. Yo trabajaba como secretaria en una pequeña inmobiliaria en Naucalpan. Él era ingeniero civil recién egresado, haciendo presupuestos para obras. Nos conocimos cuando fue a la inmobiliaria a presentar un proyecto. ¿Fue amor a primera vista? No. Fue atracción, interés, compatibilidad. Nos casamos un año después, embarazados de Marcelo. Fueron tiempos difíciles. Poco dinero, mucho trabajo, sueños grandes y logros pequeños. Marcelo nació en 1984. Fue un bebé tranquilo. Luego un niño dulce, un adolescente inteligente. ¿O eso era lo que recordábamos? ¿Ya había señales? ¿Señales que ignoramos porque éramos padres cegados por el amor? Siempre fue competitivo, dijo Roberto, pensativo. ¿Te acuerdas cuando tenía 10 años? El torneo de ajedrez en la escuela, lo recordaba. Marcelo había quedado en segundo lugar y lloró de rabia, no de tristeza. Dijo que el ganador había hecho trampa, que no era justo, que él merecía el primer lugar. Pensé que era solo frustración de niño, murmuré, que se le pasaría, pero no se le pasó. En la adolescencia, Marcelo siempre quiso más. Mejor ropa, mejores aparatos electrónicos, fiestas más caras. Roberto y yo trabajábamos sin parar para darle lo que podíamos, pero nunca era suficiente. ¿Te acuerdas cuando cumplió 18 años? Continuó Roberto. Pidió un coche. No cualquier coche, uno importado, que costaba el triple de lo que podíamos pagar. No se lo dimos. Le ofrecimos un coche sencillo, nuevo. Marcelo lo rechazó. Dijo que prefería no tener nada a tener algo mediocre. Pasó semanas sin hablarnos. Al final aceptó el coche, pero el resentimiento se quedó. En los años 90, nuestro negocio empezó a prosperar. Yo me convertí en agente inmobiliaria. Roberto abrió una pequeña constructora. Trabajábamos juntos, comprando terrenos, construyendo, vendiendo. Poco a poco, fuimos acumulando patrimonio. Marcelo estudió administración, se tituló a los 23 años y entró a la empresa. Durante años, todo pareció estar bien. Trabajaba, recibía su sueldo, más comisiones, tenía su vida, hasta que conoció a Vanessa. ¿Te acuerdas la primera vez que la trajo a cenar?, pregunté. Me acuerdo. Dijiste que no te gustó. Era verdad. Había algo que me incomodaba. La forma en que evaluaba nuestro departamento, cómo preguntaba por las inversiones, por cuánto valía la empresa. En ese momento pensé que era inseguridad, que quería impresionar a la familia del novio. Ahora lo entendía. Era cálculo. Estaba evaluando el premio. El investigador encontró más información sobre ella, dijo Roberto, sacando una carpeta que había traído del coche. Vanessa Rodríguez Costa, nacida en Querétaro, familia de clase media, padre dueño de una refaccionaria, madre maestra. Nada fuera de lo común, hasta conocer a su primer marido. El primer marido, Edson Costa, tenía 52 años cuando murió. Ella tenía 26. Llevaban solo un año casados. Él era viudo,
dueño de una distribuidora de bebidas, sin hijos, solo, vulnerable. Vanessa lo conoció en un bar donde trabajaba como mesera. 3 meses después vivían juntos. 6 meses después se casaron. 1 año después, él estaba muerto. La investigación en su momento no encontró nada sospechoso. Edson tenía antecedentes de presión alta. La caída por las escaleras se atribuyó a un mareo, quizá un evento cerebrovascular leve. La autopsia no fue profunda. No había motivo para sospechar, pero su familia sí sospechó. Intentaron investigar, incluso contrataron a un abogado, pero Vanessa había sido cuidadosa. Todo estaba limpio. Testamento nuevo, hecho en una notaría respetable. Causa de muerte, accidente. Sin pruebas, no había caso. Vanessa heredó 2 millones de pesos. Desapareció durante algunos años. Viajó por Europa, por Estados Unidos. Gastó una parte, invirtió otra. Cuando regresó, reinventada, estaba lista para el siguiente objetivo. ¿Marcelo? ¿Por qué él? Pregunté. Había hombres más ricos, más viejos, más fáciles de manipular, respondió Roberto. Pero Marcelo era perfecto para un plan a largo plazo. Joven, atractivo, heredero de una fortuna considerable. Hizo una pausa. Y, como ella descubrió, manipulable. La palabra dolió. El investigador habló discretamente con exnovias de Marcelo. Todas contaron lo mismo. Era vanidoso, impresionable, obsesionado con el estatus. Vanessa lo notó y lo alimentó. Jugó el juego a la perfección. Fingió tener dinero propio. Así Marcelo no se sintió un cazafortunas. Infló su ego, lo hizo sentirse poderoso, importante. Lo fue aislando poco a poco de nosotros, haciéndole creer que lo estábamos frenando. ¿Y nosotros? Pregunté con amargura. ¿Seguimos siendo ciegos? No éramos ciegos, respondió Roberto. Éramos padres. Queríamos creer en lo mejor, pero lo mejor no existía. Nuestro hijo se había convertido en lo peor. Roberto abrió la computadora portátil y la conectó a la tableta que había tomado de Marcelo. Había copiado todos los mensajes antes de devolver el aparato. Pruebas que necesitamos conservar, dijo. Te voy a mostrar todo, pero te advierto, va a doler más de lo que ya dolió. No exageraba. Los mensajes comenzaban 6 meses atrás. Vanessa y su primo Bruno, un químico que trabajaba en un laboratorio farmacéutico. El primer contacto parecía casual. Vanessa preguntando por sustancias que provocaran ataques cardíacos. Solo curiosidad había escrito ella. Lo vi en una serie y me dio curiosidad saber si es posible en la vida real. Bruno, ya fuera un idiota o un cómplice plenamente consciente, respondió con todo detalle. Sí, existen sustancias. Algunas se detectan y otras no. Depende del tipo de autopsia, de la experiencia del médico forense y de cuánto tiempo haya pasado. Los mensajes continuaron. Vanessa mencionando de manera casual mi condición cardíaca. Bruno sugiriendo sustancias específicas. Vanessa haciendo más preguntas, siempre manteniendo un tono de curiosidad intelectual. Entonces, Marcelo entró en la conversación. Bruno, soy Marcelo, esposo de Vanessa. Necesitamos hablar en serio. Y ahí estaba, sin rodeos, sin fingimientos. Mi hijo preguntando directamente cómo matar a su propia madre. Mi mamá tiene problemas del corazón. Si le pasara algo que pareciera natural, ¿sería cuestionado? La respuesta de Bruno fue inmediata. Probablemente no, sobre todo si tiene historial médico documentado y está medicada. La muerte por infarto en una persona con una condición preexistente rara vez se investiga a fondo. Y si quisiera acelerar ese proceso, hubo una pausa en los mensajes. ¿Estás hablando en serio, Marcelo? Completamente. Otra pausa. Entonces, hay una sustancia derivada del potasio. En dosis altas provoca paro cardíaco, con síntomas idénticos a un infarto natural. Es indetectable en una autopsia de rutina. ¿Solo se descubriría con un análisis toxicológico específico? Sí. Y ese análisis no se hace a menos que exista una sospecha. ¿Cómo se consigue? Trabajo con eso. Puedo separar una dosis. Y así, sin más, quedó decidido. Tan simple, tan frío, como pedir una pizza. Los mensajes siguientes detallaban el plan. La fiesta sería el momento perfecto.
Mucha gente, mucho movimiento, fácil poner el polvo en la bebida sin que nadie lo notara. Yo bebería. Empezaría a sentirme mal en 10 a 15 minutos. Marcelo llamaría a la ambulancia. En el hospital declararían un infarto. Con mi historial, nadie sospecharía. Después, Vanessa escribió: «Mi papá va a quedar destrozado». Marcelo respondió: «Solo, vulnerable. Nos vamos a encargar de él poco a poco. Lo convenceremos de cambiar el testamento y dejar todo para mí, sin donaciones a caridad ni otras tonterías. Y cuando él muera, heredamos todo», completó Vanessa. Fue entonces cuando entendí que ya estaban planeando también la muerte de Roberto. Tal vez no de inmediato, pero sí eventualmente. «Jesucristo», susurré. «Quieren matarnos a los dos». Roberto asintió, pálido. «Hay más». Me mostró otra serie de mensajes. Estos eran entre Vanessa y Bruno, sin Marcelo. «¿Y si Marcelo flaquea?», preguntó ella. «En el último momento. Si no puede hacerlo, entonces lo haces tú», respondió Bruno. «Ya lo hiciste antes». Ahí estaba la confesión. Vanessa había matado a su primer marido. No fue un accidente, fue un asesinato. «Edson fue diferente», escribió Vanessa. «Más viejo, más confiado. Pensé que me iba a echar para atrás cuando lo vi morir, pero fue más fácil de lo que imaginé. ¿Y esta vez? Esta vez será aún más fácil, porque no voy a estar sola. Marcelo está conmigo, y la vieja ni siquiera va a saber qué la golpeó». La vieja, así se refería a mí. Ni siquiera por mi nombre. Solo la vieja. «Hay algo más que necesitas ver», dijo Roberto, y su voz estaba cargada de una ira que nunca antes le había escuchado. Me mostró un mensaje de Marcelo para Vanessa, enviado hacía 3 semanas. «A veces tengo dudas. Es mi mamá. Ella me crió, me amó. ¿Esto está bien?». Mi corazón dio un salto, un destello de humanidad. Tal vez mi hijo aún tenía conciencia. Tal vez todavía podíamos salvarlo. Entonces leí la respuesta de Vanessa. «Amor, tu mamá tuvo una buena vida. 65 años es una edad respetable. Y piensa en lo que estamos haciendo por ella. Una muerte rápida, sin dolor, rodeada de su familia. ¿No es mejor que morir sola en un hospital dentro de 10 o 20 años? Estamos siendo misericordiosos». La respuesta de Marcelo llegó enseguida. «Tienes razón, como siempre. Vamos a hacerlo». Después de eso, ya no hubo más dudas. Solo planeación, detalles. Marcelo coordinando la fiesta, Vanessa coordinando el veneno, Bruno proporcionando el arma del crimen. «El veneno ya está en su casa», dijo Roberto. «Bruno entregó ayer un polvo blanco, inodoro, sin sabor. Vanessa lo iba a poner en tu bebida antes de servírtela». Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. La fiesta había empezado a las 2. Si nos hubiéramos quedado, si yo hubiera bebido, ahora estaría muerta o muriendo en una ambulancia, quizá con mi propio hijo sosteniéndome la mano, fingiendo estar destrozado. «¿Por qué no fuiste a la policía de inmediato?», pregunté. «Porque estos mensajes se obtuvieron de forma ilegal», respondió Roberto. «Accedí a la tableta sin permiso. Un buen abogado podría alegar que son pruebas inadmisibles y sin pruebas sólidas, ellos quedarían libres». «Exactamente. Así que necesitábamos pruebas. Pruebas legales, irrefutables, algo que un juez no pudiera ignorar». «Ya tengo un plan», dijo Roberto. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcelo. No veía al Marcelo de 40 años conspirando mi muerte, sino al Marcelo bebé, al Marcelo de 3 años aprendiendo a caminar, al Marcelo de 7 años en su primer día de clases, al Marcelo adolescente abrazándome cuando murió su abuelo. ¿En qué momento dejó de amarme? ¿O acaso nunca me amó de verdad? Roberto también estaba despierto, sentado en el sillón del cuarto, mirando por la ventana la ciudad iluminada allá abajo. «¿En qué estás pensando?», le pregunté. «¿En dónde fallamos?». «No fallamos», respondí. «Él eligió esto. Pero lo criamos, le dimos todo, y de alguna manera no fue suficiente». Me levanté, me senté en el brazo del sillón y abracé a mi esposo. 42 años juntos. Construimos un imperio, criamos a un hijo, y ahora descubríamos que todo era un castillo de arena. El investigador encontró algo más,
dijo Roberto. Sobre las deudas de Marcelo. Perder 500,000 pesos en criptomonedas era solo el principio. Marcelo tenía otros esquemas, inversiones de alto riesgo, préstamos con prestamistas. Estaba hundido mucho más de lo que imaginábamos. Desvió dinero de la empresa, reveló Roberto, y mi corazón se hundió todavía más. Cantidades pequeñas a lo largo de los años. 50,000 aquí, 100,000 allá. Pensó que no lo notaríamos, pero tú lo notaste. El contador lo notó. Me avisó hace 6 meses. Estaba investigando en silencio. ¿Y no me dijiste nada? Quería estar seguro primero. Quería creer que había una explicación inocente. Rió con amargura. ¡Qué idiota fui! No fue idiotez, die. Fue amor. Amor ciego, tal vez, pero amor genuino de un padre que no quiere creer que su hijo es ladrón. Asesino. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué opinas de esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que sigue te va a poner la piel de gallina. ¿Cuánto en total? Pregunté. 300,000 pesos a lo largo de los años. 300,000 robados a su propia familia. Y aún así no fue suficiente. Necesitaba más. Necesitaba todo. Mi celular sonó. Era Marcelo. Miré a Roberto. Él asintió. Contesté y puse el altavoz. Mamá, ¿estás bien? Se fueron tan rápido de la fiesta. La preocupación en su voz sonaba tan genuina, tan convincente. ¿Cómo podía mentir tan bien? Estoy bien, hijo. Solo fue un susto, una falsa alarma. Gracias a Dios. Me preocupé. ¿Quieres que vaya? Sí. Ven. Ven a envenenarme en mi propia casa. No hace falta. Estoy descansando. Tu papá me está cuidando. Mamá, sobre la fiesta. La reprogramamos. Te mereces una celebración hermosa. Te mereces morir en paz, rodeada de tu familia. Gracias, hijo. Ya veremos. Necesito descansar ahora. Claro. Te amo, mamá. Te amo. 3 palabras que deberían haberme calentado el corazón. En cambio, me lo helaron. Yo también te amo, mentí. Colgué. Ya no sabía si lo amaba. No sabía qué sentía, aparte de dolor. Es tan bueno mintiendo, murmuré. ¿Cómo no lo vimos antes? Porque no queríamos ver. Porque era más fácil creer. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Vanessa. Suegra, qué susto nos dio. Pero gracias por venir, aunque fuera por poquito. Significó mucho. Significó que el plan falló y que tendrá que intentarlo de nuevo. Fue hermoso, Vanessa. Ustedes son tan atentos. Cualquier cosa por usted. Usted es como una madre para mí. ¿Madre? Qué curioso cómo usaba esa palabra. Yo era la madre del hombre que ella manipulaba. El obstáculo entre ella y 15 millones de pesos. El objetivo. Nunca fui madre para ella, solo una víctima. Gracias, querida. Buenas noches. Colgué antes de escuchar más mentiras. Roberto me mostró más mensajes. Estos eran de hoy, después de que salimos de la fiesta. Marcelo a Vanessa. Se fueron. El plan falló. Vanessa. Maldición. ¿Y ahora? No sé. Creo que sí tenía consulta. ¿O sospechó algo? Imposible. Fuimos cuidadosos. Necesitamos un plan B. Rápido, antes de que desconfíe. Déjame pensar. Tal vez un accidente en casa. En las escaleras. Muy arriesgado. Tu papá estaría ahí. Entonces, cuando esté sola. Ella va al mercado todos los jueves por la mañana, sola. Ya estaban planeando el siguiente intento. Incansables. Determinados. Jueves es dentro de 5 días, dijo Roberto. Tenemos 5 días para montar nuestra trampa. ¿Y si fallamos? No vamos a fallar. No podemos. Pasé el resto de la noche despierta, leyendo y releyendo los mensajes, tratando de entender la mente de mi hijo. ¿Dónde nació esa frialdad, esa capacidad de planear el matricidio con la misma calma con la que otros planean vacaciones? A las 6 de la mañana, Roberto preparó café. Nos sentamos en la cocina, cansados, destruidos, pero decididos. Tenemos que contárselo a alguien, dijo. No podemos hacer esto solos. ¿A quién? Ya le conté al licenciado Enrique Herrera. El licenciado Enrique Herrera había sido nuestro abogado durante 15 años. Un hombre íntegro, inteligente, discreto. Si alguien podía ayudarnos, era él. ¿Y qué dijo?
que necesita ver todas las pruebas y que tiene un plan. El licenciado Enrique llegó a nuestro departamento a las 9 de la mañana del domingo. Tenía 60 años, el cabello canoso, lentes de armazón delgado y esa seriedad que inspira confianza. Lo conocíamos desde hacía tanto tiempo que era casi familia. Casi. Porque la familia verdadera, como habíamos descubierto dolorosamente, no significaba nada. Leticia, Roberto nos saludó, con expresión grave. Leí todo lo que me enviaron por correo electrónico. Es increíble, pero es verdad, dijo Roberto, mostrándole la tableta con los mensajes originales. Cada palabra. El licenciado Enrique pasó casi una hora revisándolo todo. Los mensajes entre Marcelo, Vanessa y Bruno, los detalles del plan, las confesiones sobre el primer marido de Vanessa. Esto es intento de homicidio premeditado, dijo finalmente. Y por la confesión sobre el esposo anterior, posiblemente homicidio también. Estamos hablando de prisión por décadas, dije, pero las pruebas son ilegales. Roberto accedió a la tableta sin permiso. Exacto, asintió. Un juez podría considerarlas inadmisibles. Sin pruebas sólidas, podrían quedar impunes. Incluso demandarlos a ustedes por difamación. Entonces, ¿qué hacemos? El licenciado Enrique se quitó los lentes, los limpió con cuidado y se los volvió a poner. Un gesto que yo conocía bien. Lo hacía cuando pensaba profundamente. Necesitamos que se incriminen de forma legal e irrefutable. Grabaciones, testigos, evidencia física. Y tengo una idea de cómo conseguirlo. El plan era arriesgado, pero brillante. Primero, contrataríamos a un investigador privado de verdad. Ya no investigaciones discretas, sino una indagatoria profunda. El licenciado Enrique conocía al mejor de Ciudad de México, un excomandante llamado Mario Santos. Mario es discreto, eficiente y sabe trabajar dentro de la ley, explicó el licenciado Enrique. Va a investigar a Vanessa de manera oficial, con orden judicial si es necesario. Vamos a reabrir el caso de su primer marido. Segundo, instalaríamos cámaras y micrófonos en nuestra propia casa, totalmente legales porque era nuestra propiedad. Invitaríamos a Marcelo y Vanessa a cenar, un último intento de reconciliación después del susto de la fiesta. ¿Van a venir?, pregunté. Van a venir, respondió el licenciado Enrique, porque van a pensar que ustedes no sospechan nada y aprovecharán la oportunidad para planear el siguiente intento, quizá incluso ejecutarlo. Tercero, y lo más peligroso, yo tendría que beber algo que Vanessa preparara, pero no de verdad. Cambiaríamos el vaso en el último momento. Un truco de magia, básicamente. Si Vanessa pone veneno en la bebida y hacemos el cambio a tiempo, la tendremos en flagrancia. Intento de homicidio grabado, con testigos. ¿Y si el cambio no funciona?, preguntó Roberto, con la voz tensa. ¿Y si Leticia realmente bebe? Tendremos el antídoto listo y una ambulancia escondida a 2 minutos de aquí, respondió el licenciado Enrique, mirándome con seriedad. Leticia, es peligroso, muy peligroso. Si no quieres hacerlo, yo me encargo. Quiero justicia, dije sin dudar. Quiero que paguen por lo que hicieron y por lo que intentaron hacer. ¿Y Bruno?, preguntó Roberto. El primo que consiguió el veneno. Mario lo va a investigar también, respondió el abogado. Robo de sustancias controladas. Complicidad en intento de homicidio. Va a caer con ellos. Pasamos todo el domingo planeando cada detalle, cada escenario posible, cada riesgo. El licenciado Enrique llamó a Mario Santos, que llegó al departamento por la tarde. Mario tenía 50 y tantos años, el cuerpo fuerte de quien aún entrenaba, ojos que parecían ver a través de las personas. Excomandante con 30 años de experiencia, ahora investigador privado especializado en casos complejos. Doña Leticia, don Roberto nos saludó. El licenciado Enrique me dio lo básico, pero necesito escuchar todo desde el principio. Volvimos a contar cada detalle doloroso. Mario escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Sobre Vanessa Rodríguez Costa dijo cuando terminamos. Ese nombre me suena, no recuerdo de dónde, pero lo voy a investigar. Sobre el caso del marido anterior, voy a contactar a la Fiscalía de Querétaro, a ver si aún existen evidencias archivadas. ¿Y las deudas de Marcelo?, preguntó Roberto. El desvío de dinero de la empresa, eso es un asunto aparte.
pero puede servir, respondió Mario. Establece un patrón de conducta criminal. También lo voy a investigar. Mario se quedó hasta el anochecer fotografiando todos los mensajes y armando un expediente completo. Al irse, prometió resultados en 48 horas. El lunes instalamos las cámaras. Una empresa de seguridad, recomendada por el licenciado Enrique y sin conocer el verdadero propósito, colocó 8 cámaras discretas por toda la casa: sala, cocina, pasillos, micrófonos ocultos, todo grabando de forma continua, con respaldo en la nube. Si algo me pasa a mí o a Roberto, le indiqué al técnico, estas grabaciones se enviarán automáticamente al licenciado Enrique. Doña Leticia, espero que no pase nada, dijo él, sin saber cuán literal era la amenaza. El martes, Mario llamó con novedades. Vanessa Rodríguez Costa es una identidad falsa, anunció. Su nombre real es Vera Lucía Saldaña. Cambió de nombre legalmente hace 10 años, después de la muerte de su primer marido. ¿Por qué cambiaría de nombre?, pregunté. La gente lo hace por muchas razones. En este caso, probablemente para huir de la atención que generó el caso. La familia del fallecido hizo ruido en su momento. Hubo notas en la prensa local. Vera quiso empezar de cero, sin ese pasado. ¿Y el caso del marido?, preguntó Roberto. Contacté al comandante que llevó la investigación. Ya está retirado, pero recuerda el caso. Siempre sospechó de ella, pero no tenía pruebas. La autopsia fue superficial. El médico forense concluyó muerte accidental sin cuestionar demasiado. ¿Se puede reabrir el caso?, con los mensajes confesando, sí. Voy a hablar con el Ministerio Público. Había más. Descubrí que Bruno tenía antecedentes de robo de medicamentos del laboratorio donde trabajaba. Nunca lo atraparon oficialmente, pero había sospechas internas. Con una orden judicial, pueden revisar los registros y probar el robo del veneno. Estamos construyendo un caso sólido, dijo Mario, pero todavía necesitamos el flagrante. El intento en su casa, grabado. ¿Cuándo?, pregunté. El jueves. Como mencionan en los mensajes, ese día por la mañana usted olvida ir al mercado. Llame a Vanessa y dígale que quiere hacer una cena especial el jueves por la noche. Invítelos. Actúe con naturalidad, como una madre amorosa que no sospecha nada. El martes por la noche llamé a Marcelo. Hijo, lo que pasó en la fiesta me hizo pensar en lo corta que es la vida. ¿Qué te parece si cenamos aquí en casa el jueves? Solo nosotros 4. Quiero verlos, platicar, aprovechar el tiempo juntos. Hubo silencio del otro lado. Claro, mamá, respondió al fin. Sería genial. A Vanessa le va a encantar. Apuesto a que sí. Perfecto. A las 7. Traigan el vino, y yo pondré la justicia. El jueves amaneció soleado, irónico, considerando el peso que cargábamos. Pasé el día preparando la casa, no para una cena familiar, sino para un tribunal. Cada cámara fue probada 3 veces, cada micrófono revisado. El licenciado Enrique y Mario estarían en una camioneta estacionada frente al edificio, monitoreando todo en tiempo real. Una ambulancia camuflada esperaría a 2 cuadras, con un médico y el antídoto para el veneno de potasio. ¿Todo listo?, dijo Roberto a las 5 de la tarde. Estaba pálido, tenso, pero decidido. Policía en alerta, fiscal enterado, equipo médico en posición. ¿Y si sale mal?, pregunté por enésima vez. No va a salir mal, tomó mis manos. Pero si sale mal, te salvo. Aunque tenga que cargarte hasta el hospital, no voy a perderte. 42 años de matrimonio. En ese momento sentí cada uno de esos días. El amor no se había debilitado, solo había madurado, transformándose en algo más profundo que la pasión. Compañerismo, complicidad, supervivencia. Preparé la cena. Lasaña, la favorita de Marcelo desde niño. Ensalada, pan con ajo, postre. Todo lo que haría una madre amorosa, todo lo que yo aún era, a pesar de la traición, porque no se deja de amar a un hijo de un instante a otro, ni siquiera cuando planea matarte. A las 6:40, Mario confirmó por mensaje. Todos en posición. Cámaras funcionando, grabándolo todo. Buena suerte. A las 7 en punto sonó el timbre. Respiré hondo, me puse mi mejor sonrisa y abrí la puerta. Marcelo, Vanessa, qué gusto verlos. Mi hijo me abrazó.
Sentí su calor, el olor familiar del perfume que usaba desde adolescente. ¿Cómo era posible que ese cuerpo que llevé en el vientre, que amamanté y protegí, ahora planeara mi destrucción? Mamá, estás preciosa, dijo, y sonó sincero. Vanessa me besó en la mejilla. Suegra, gracias por la invitación. Trajimos vino. Levantó una botella cara, de esas que cuestan 3,000 pesos. Y también jugo para usted. Sé que no puede tomar vino por la medicación del corazón. Jugo. Claro, el vehículo perfecto para el veneno. Qué atenta, querida. Gracias. Entramos. Roberto los saludó con abrazos que parecían naturales, pero yo noté la tensión en sus hombros. Nos sentamos en la sala. Conversación casual. Marcelo hablando del trabajo, de un nuevo proyecto inmobiliario. Vanessa comentando un viaje que planeaban a Europa con el dinero que heredarían de mí. La cena está casi lista, anuncié. Vanessa, ¿me ayudas a poner la mesa? Claro, suegra. En la cocina, lejos de los hombres, Vanessa abrió el jugo. Déjame servir. Usted descanse. No hace falta, querida. Sé que trabajaste todo el día. Insisto. Sonrió esa sonrisa de dientes perfectos. Observé con discreción. Tomó 2 vasos y sirvió el jugo en ambos. Mientras fingía acomodar la mesa, vi cuando sacó algo del bolsillo. Un pequeño sobre blanco. Rápida, experta, vació el contenido en uno de los vasos. Mezcló con el dedo. El polvo se disolvió al instante, invisible. Mi corazón se disparó. Ahí estaba el intento de asesinato, grabado en alta definición por 3 cámaras distintas. Listo, anunció, trayendo los vasos. Este es para usted y este para Marcelo. El vaso envenenado tenía una pequeña marca en el borde, un leve rayón que yo había hecho a propósito el día anterior. Era mi vaso marcado. Ella lo sabía. Nos sentamos a la mesa. Roberto sirvió la lasaña. Marcelo hacía bromas. Vanessa reía. Todo tan normal, tan familiar, tan falso. Un brindis, dijo Marcelo, levantando su copa de vino. Por la familia, por la salud, por los próximos 65 años de mi mamá. Por los próximos 5 minutos de mi vida, pensé. Por la familia, repetí, levantando mi vaso de jugo. Ese era el momento, el punto de quiebre. El licenciado Enrique lo había ensayado conmigo decenas de veces. Cuando todos levantaron los vasos, mi mano resbaló y derramé el contenido sobre el mantel. Un movimiento natural, accidental. ¡Ay, no! ¡Qué torpe soy!, exclamé. Déjenme traer otro. Vanessa se levantó de inmediato, con una irritación apenas disimulada cruzándole los ojos. El plan estaba fallando. No hace falta, dijo Roberto rápido. Usa el mío. Yo estoy tomando vino. Me pasó su copa de vino. No jugo, pero no importaba. Lo importante era que no era el vaso envenenado. Vanessa se sentó, frustrada, intentando no demostrarlo. Brindamos. Bebí el vino de Roberto, seguro, limpio, vida. Está deliciosa, mamá, dijo Marcelo sobre la lasaña. Nadie cocina como tú. Nadie ama como una madre, pensé, incluso cuando el hijo es un monstruo. Cenamos, conversamos. Fingí normalidad mientras mi corazón gritaba traición en cada latido. Vanessa estaba inquieta, mirando el reloj con disimulo. El veneno debía haber hecho efecto. Yo debería estar mareada, cayendo, muriendo. Postre, café, más charla. Ya eran las 10 de la noche. Bueno, creo que ya nos vamos, dijo Marcelo al fin. Mañana trabajo temprano. Claro, hijo. Lo abracé en la puerta. Fue tan lindo tenerlos aquí. También lo sentimos así, dijo él. Mamá, lo repetimos pronto. ¿No? Claro que sí. Apenas salieron, Roberto cerró con llave. Nos miramos. Entonces me abrazó con fuerza, temblando. Lo logramos, susurró. Gracias a Dios lo logramos. Mi celular vibró. Mensaje del licenciado Enrique. Todo grabado, claro y suficiente para proceder. La policía está siendo activada ahora. 30 minutos después, la policía tocó la puerta del departamento de Marcelo y Vanessa. Orden de arresto en mano. Cateo. Encontraron el sobre con residuos del veneno. Encontraron mensajes en el celular de Vanessa confirmando el plan. Lo encontraron todo. Mi teléfono sonó a las 11. Era Marcelo. La voz, desesperada. Mamá, mamá, la policía está aquí. Dicen que intenté matarte. Es mentira.
Tienes que ayudarme. No es mentira, Marcelo. Mi voz salió fría, controlada. Es verdad, y tengo pruebas. Silencio. Entonces, ¿lo sabías? ¿Lo supiste todo el tiempo? Sí. Mamá, ¿puedo explicarlo? No puedes. No hay explicación para planear el asesinato de tu propia madre. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz se mantuvo firme. Adiós, Marcelo. Colgué. Bloqueé el número y lloré. Lloré por la pérdida del hijo que nunca existió, por el amor traicionado, por la inocencia destruida, pero también por la justicia alcanzada y por la vida salvada. La delegación, el viernes por la mañana, estaba fría, impersonal, con olor a café viejo y a papeles acumulados. El aire acondicionado trabajaba de más, haciéndome estremecer bajo el saco ligero que me había puesto a toda prisa. El licenciado Enrique me acompañó, igual que Roberto. Llegamos a las 8 en punto, como lo había solicitado el delegado Salgado. La noche anterior había sido de insomnio total. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Vanessa vaciando aquel polvo blanco en mi vaso. Veía su sonrisa. Veía a mi hijo conversando con naturalidad mientras planeaba mi muerte. Nos llamaron a declarar, para oficializar todo lo que las cámaras ya habían captado, para transformar aquella pesadilla en un proceso legal formal. La sala de espera estaba casi vacía. Solo nosotros tres y una mujer más joven, quizá de 30 años, que lloraba en silencio en un rincón. Otra víctima de algún crimen familiar, imaginé. ¿Cuántas historias trágicas pasarían por esas paredes cada día? Doña Leticia Carranza nos llamó una secretaria. Era una mujer de mediana edad, cabello recogido, expresión cansada de quien ya ha visto demasiado. El delegado está listo para recibirlos. Caminamos por un pasillo estrecho, paredes pintadas de un beige institucional, con avisos sobre los derechos de las víctimas pegados de forma desordenada en los murales. La oficina del delegado Salgado era pequeña, pero ordenada. Él era un hombre de 50 años, cabello canoso cortado muy corto, casi militar, lentes de armazón grueso. Tenía la mirada de quien ya lo ha visto todo, pero aún así se sorprende de la capacidad humana para la crueldad. Doña Leticia, don Roberto, licenciado Enrique nos saludó, estrechando la mano de cada uno. Siéntense, por favor. Sé que debe ser extremadamente difícil estar aquí, pero necesito su declaración formal. Todo lo que digan será grabado y formará parte del expediente. Me senté en la silla dura frente a su escritorio. Roberto me tomó la mano. El licenciado Enrique se colocó ligeramente detrás de mí. Presencia silenciosa, pero reconfortante. ¿Puede empezar desde el principio?, pidió el delegado, encendiendo la grabadora. ¿Cómo descubrió el plan contra su vida? Y conté cada detalle doloroso. Cómo Roberto había ido a recoger la tableta el jueves por la mañana. Cómo vio los mensajes por accidente. Cómo pasamos 2 días verificando, investigando, confirmando la peor pesadilla de cualquier padre. Contratamos al investigador Mario Santos, continué, con la voz más firme de lo que esperaba. Él descubrió el pasado de Vanessa, el primer marido que murió en circunstancias sospechosas, el cambio de nombre, todo. El delegado tomaba notas con meticulosidad. Luego planeamos la trampa, las cámaras en nuestra casa, la cena, el cambio de vasos, todo para atraparla en flagrancia. Y lo logramos. El licenciado Enrique intervino, colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio. Aquí están todas las grabaciones, 8 ángulos distintos, perfectamente claros, mostrando a Vanessa Rodríguez Costa colocando la sustancia en el vaso de la señora Leticia. La tentativa de homicidio está completamente documentada. El delegado abrió la carpeta y hojeó rápidamente. Aunque ya había visto las pruebas, su expresión se endureció. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo. Premeditación, uso de veneno, motivación económica, intento de homicidio calificado, sin lugar a dudas. ¿Y mi hijo?, pregunté, y la voz se me quebró en la palabra hijo. ¿Marcelo también será procesado? Es cómplice, respondió. Participó activamente en la planeación. Los mensajes lo dejan claro. Sabía, estuvo de acuerdo y facilitó todo. El delegado me miró con algo parecido a la compasión. Sé que es su hijo, doña Leticia, pero cometió un delito gravísimo. Lo sé, tragué saliva. Y quiero que pague. Quiero justicia. La tendrá.
Ambos enfrentarán cargos. El intento de homicidio calificado conlleva una pena de 10 a 15 años. Cada uno podría recibir 15 años. Marcelo tendría 55 cuando saliera. Media vida destruida por su propia avaricia. ¿Y Bruno?, pregunté. El primo que proporcionó el veneno. Ya está detenido, respondió el delegado. Lo capturamos esta mañana en su casa, todavía dormido. Encontramos pruebas del robo de sustancias controladas del laboratorio donde trabajaba. Registros falsificados. Responderá por eso y por complicidad en intento de homicidio. Entre 5 y 8 años, a mi juicio, 3 vidas destruidas. Y la mía, casi destruida, salvada por una casualidad. Roberto despertando con dolor de cabeza, yendo a buscar una tableta, viendo un mensaje que no debía ver. ¿Hay algo más que quiera declarar?, preguntó el delegado. Pensé. Había tanto. 40 años de ser madre, de amar sin condiciones, de creer que el amor materno bastaba para formar a un buen hijo, y el descubrimiento brutal de que no era así, de que mi hijo se había convertido en un monstruo, y yo no quise ver las señales, o las vi, y decidí ignorarlas. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Quiero que otras personas sepan que esto puede pasarle a cualquiera, dije al fin, que la familia no siempre es un lugar seguro, que debemos estar atentos. Yo confié ciegamente, y casi muero por eso. El delegado asintió con gravedad. Después de mi declaración, Roberto declaró también. Fue más técnico, más directo, describiendo cómo descubrió los mensajes, cómo los copió, cómo planeamos la trampa. Su voz estaba controlada, pero yo veía la tensión en sus hombros, en las manos apretadas sobre la mesa. Mi esposo estaba conteniendo las emociones con todas sus fuerzas, manteniéndose funcional, porque uno de los dos tenía que ser fuerte. Entonces, el licenciado Enrique presentó formalmente todas las pruebas. Grabaciones de video en una memoria USB, transcripción completa de los mensajes, un dictamen del laboratorio confirmando que el polvo encontrado en el sobre en la casa de Marcelo y Vanessa estaba compuesto de potasio en una dosis letal, suficiente para provocar un paro cardíaco en cuestión de minutos. Es un caso cerrado, me dijo el licenciado Enrique cuando salimos de la oficina del delegado 3 horas después. No hay defensa posible contra estas pruebas. Son irrefutables. Cualquier abogado medianamente competente aconsejará a sus clientes que busquen un acuerdo, intentando reducir la condena. ¿Van a intentar culparse entre ellos?, preguntó Roberto. Probablemente. Es una estrategia común. Marcelo dirá que fue manipulado por Vanessa. Vanessa dirá que Marcelo era el cerebro. Pero los mensajes muestran una participación equivalente. No va a funcionar. Salimos de la delegación a las 11:30. Afuera, el sol estaba fuerte, contrastando con el frío institucional del edificio. Respiré hondo, sintiendo el calor en los hombros, recordándome que estaba viva, que ese sol seguiría saliendo, que yo todavía tenía futuro. Necesito preguntar algo, le dije al licenciado Enrique mientras caminábamos hacia el coche. ¿Y el primer marido de Vanessa, Edson Costa? ¿Hay forma de probar que ella también lo mató? El licenciado Enrique se detuvo y se volvió hacia mí. Ahí es donde se pone interesante. Y tenemos noticias importantes. Abrió su portafolio de cuero y sacó varios documentos. Con base en la confesión de ella en los mensajes, aquella en la que dice, ¿no lo hiciste antes?, la Fiscalía de Querétaro reabrió oficialmente el caso. Obtuvieron una orden judicial para la exhumación del cuerpo. ¿Exhumación?, repetí. ¿Después de 9 años? Sí. La tecnología forense ha avanzado mucho. Incluso después de tanto tiempo, ciertos venenos dejan rastros en los huesos, en tejidos que no se descomponen por completo. Y hay más. Encontraron los expedientes médicos originales de Edson Costa. La autopsia de aquel entonces fue superficial, pero hubo hallazgos que el médico forense no investigó adecuadamente. Hemorragias internas que no coincidían con una simple caída por las escaleras. Entonces, ¿hay una posibilidad real de probar que fue asesinato? Más que posibilidad, respondió, probabilidad. El cuerpo será exhumado la próxima semana. El laboratorio forense estatal ya está preparado para un análisis completo. Si encuentran rastros de arsénico, por ejemplo, que era comúnmente usado y deja marcas permanentes en los huesos,
tendremos una prueba definitiva. ¿Cuántos años de prisión más?, preguntó Roberto. Homicidio calificado, de 20 a 30 años. Sumados a los 15 por el intento contra doña Leticia, hizo el cálculo mentalmente. Vanessa podría enfrentar entre 40 y 45 años. Morirá en prisión. La idea debería haberme producido satisfacción. Parte de mí sentía algo parecido. Justicia hecha, el monstruo castigado, pero otra parte solo sentía vacío, porque nada de eso devolvía los años perdidos, la confianza destruida, la inocencia robada. ¿Y la familia de Edson?, pregunté. ¿Ellos saben? Están siendo notificados hoy mismo. Después de 9 años sospechando, dudando, siendo tachados de paranoicos, por fin tendrán respuestas y quizá un cierre. Llegamos al coche. Roberto me abrió la puerta. Un gesto que repetía desde hacía 42 años. Pequeñas muestras de cuidado que en ese momento significaban más de lo que él imaginaba. ¿Vamos a casa?, preguntó. Todavía no. Miré al licenciado Enrique. Necesito saber cuándo van a interrogar a Marcelo, cuándo va a dar su versión. Probablemente hoy mismo. Interrogan a cada sospechoso por separado, buscando inconsistencias en sus historias. ¿Puedo estar ahí? El licenciado Enrique dudó. No durante el interrogatorio oficial. Pero, doña Leticia, como víctima usted tiene derecho a solicitar una conversación con el agresor, con abogados presentes y todo grabado. Si quiere hablar con su hijo, quiero. La respuesta salió automática. Luego dudé. Creo que quiero. Necesito escucharlo. Necesito entender. Leticia, empezó Roberto, con la preocupación clara en la voz. Lo sé. Va a doler. Pero necesito un cierre. Necesito mirarlo a los ojos y escuchar el porqué, aunque la respuesta no tenga sentido. El licenciado Enrique hizo algunas llamadas. 20 minutos después, estaba confirmado. A las 2 de la tarde, tendría 15 minutos con Marcelo. Sala de visitas de la delegación, abogados presentes de ambos lados, grabación completa para posible uso en el proceso. Regresamos a casa. 2 horas de espera. 2 horas para prepararme para enfrentar a mi hijo, o a lo que quedaba de él. Roberto hizo de comer. Pasta sencilla. Cocinar era su forma de procesar las emociones. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Estás segura?, preguntó al fin. No respondí. Pero aún así voy a hacerlo. A la 1:30 volvimos a la delegación. El licenciado Enrique ya estaba ahí, hablando con la abogada de Marcelo, una mujer joven, quizá de 35 años, asignada por la Defensoría Pública. Se veía cansada, incómoda. Doña Leticia me saludó. Soy la licenciada Paola Méndez. Represento a su hijo. ¿Qué más ha pedido?, pregunté. Ella dudó. Que usted no lo odie, que intente entender. Hizo una pausa incómoda. Que recuerde quién fue él, el niño que fue. Marcelo, a los 5 años, abrazándome después de su primer día de escuela. Marcelo, a los 10, orgulloso por haber ganado el torneo de ajedrez. Marcelo, a los 15, llorando cuando murió su abuelo. Tantos recuerdos, tantos momentos de amor genuino, o quizá, solo lo que yo quise ver. La sala de visitas era pequeña, claustrofóbica. Una mesa de metal atornillada al piso, sillas igual de inmóviles. Una cámara en la esquina superior derecha, con una luz roja, indicando grabación activa. Una ventanilla pequeña en la puerta permitía que el guardia observara. Marcelo entró 5 minutos después, esposado, escoltado por 2 policías. Cuando me vio, su rostro se desmoronó. Empezó a llorar antes incluso de sentarse. «Mamá», me quedé en silencio, solo mirándolo, buscando en su rostro más delgado, pálido, con la barba crecida y profundas ojeras algún rastro del niño que yo conocía. Y lo encontré. Estaba ahí, en los ojos, en la forma del mentón, en cómo se mordía el labio inferior cuando estaba nervioso. Mi hijo aún estaba en algún lugar, enterrado bajo capas de avaricia y decisiones horribles. «Mamá, lo siento. Lo siento tanto», sollozó. Yo no quería, no sabía lo que estaba haciendo. Mentira, mi voz salió fría, controlada. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Lo planeaste durante meses, con detalle, con frialdad. Bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre la mesa de metal. Fue Vanessa.
Ella me manipuló. Ella metió esas ideas en mi cabeza. Ella quería. Yo solo. Tú aceptaste. Tú participaste activamente. Tú hablaste de la dosis del veneno. Tú elegiste la fiesta como el momento perfecto. Tú ibas a verme morir y fingir tristeza. Mi voz tembló, pero me mantuve firme. ¿Cómo, Marcelo? ¿Cómo un hijo hace esto con su madre? Silencio. Luego, con la voz rota, dinero. Yo estaba desesperado. Las deudas eran enormes. Le debía a prestamistas, gente peligrosa. Me amenazaban, y Vanessa decía que era la única solución, que sería rápido e indoloro, que tú ni siquiera sufrirías. ¿Y eso lo vuelve aceptable?, pregunté. ¿Un asesinato indoloro es aceptable? No, no lo es. Lo sé, dijo. Pero estaba tan desesperado, tan asustado, y ella repetía que igual ibas a morir en unos años, que solo era acelerar lo inevitable, que con el dinero podríamos salvarlo todo. Me miró, los ojos rojos. Sé que soy un monstruo, porque lo que hice es monstruoso. Y yo soy un monstruo. Era la primera vez que le escuchaba algo verdadero. No una excusa, sino una admisión. Había otras soluciones, Marcelo. Siempre las hay. Podías pedirnos ayuda. Tu padre y yo nunca te habríamos dejado solo. Nunca. No importaba el problema. Ustedes nunca lo entenderían, replicó, y en su voz entró una rabia vieja. Siempre fueron perfectos. Siempre hicieron todo bien. Siempre tuvieron éxito. Yo era el hijo que decepcionaba, el que fallaba, el que nunca era suficiente. La rabia creció. Donaron 1.000.000 de pesos. 1.000.000 que, según yo, era mío por derecho, a extraños, mientras yo luchaba para pagar cuentas. Y ahí estaba la verdad más profunda. No era solo manipulación de Vanessa. Era un resentimiento que Marcelo arrastraba desde hacía años. Comparaciones constantes. La sensación de no ser nunca suficiente. Avaricia, sí, pero también envidia. Ira por no heredar automáticamente nuestro éxito. Ese 1.000.000 nunca fue tuyo, dije con firmeza. Era la herencia de tu abuelo para tu padre. Decidimos juntos qué hacer con ese dinero y decidimos ayudar a quien lo necesitaba. No tenían por qué consultarme. No, pero podías habernos hablado. Podías habernos pedido apoyo. Siempre ustedes dos, decidiendo todo estalló. Siempre tratándome como un niño. Tenías 38 años entonces, respondí. Eras un adulto, con trabajo, sueldo y vida propia. Trabajo que ustedes me dieron. Sueldo que ustedes controlaban. Siempre a su sombra. Siempre el hijo de Roberto y Leticia. Nunca solo Marcelo. El licenciado Enrique intervino. Marcelo, esos argumentos no ayudan a tu caso. Está claro que había una motivación más allá de la simple desesperación financiera. Marcelo se dio cuenta de su error. La rabia se disipó, sustituida por pánico. No, no es eso. No quise decir eso. Mamá, yo te amo. Siempre te amé. Fue un momento de locura, de desesperación. Nunca quise de verdad hacerte daño. Pusiste veneno en mi bebida, respondí. Ibas a verme morir. ¿Cómo eso no es querer hacer daño? No tuvo respuesta. Solo lloró, con las manos esposadas cubriéndose el rostro. Miré a mi hijo, el hombre de 40 años llorando como un niño atrapado en una mentira. Y sentí pena, rabia, amor, asco, todo junto. Emociones contradictorias desgarrándome el pecho. Marcelo, dije, ahora con la voz más suave, cansada. ¿Cuándo dejaste de amarme? Levantó el rostro, confusión en los ojos. Yo nunca dejé de amarte. Mentira, respondí. Porque si amaras, no habrías hecho esto. El amor no planea un asesinato, pero yo amaba, insistió. Amo. El amor solo no fue suficiente. No pagaba mis deudas. No resolvía mis problemas. No me daba lo que necesitaba. ¿Y qué necesitabas? Silencio largo. Luego, una voz pequeña. Todo. Quería todo ahora. Sin esperar, sin trabajar más, sin vivir a la sombra. Quería ser rico, poderoso, independiente. Quería que me respetaran por mí, no por ser su hijo. Me miró, y estaba dispuesto a matarte para conseguirlo. ¿Sí? Sí. Lo estaba. Honestidad brutal. Dolorosa.
Pero honestidad. No hay excusa, continuó. No hay justificación. Soy un monstruo y merezco prisión. Merezco peor. Nos quedamos en silencio. La grabadora seguía registrándolo todo. El licenciado Enrique tomaba notas. El guardia observaba por la ventanilla. Vas a prisión, dije al fin, y cuando salgas no tendrás nada, porque hoy mismo cambiaré mi testamento. Todo lo que tengo irá a la caridad, a instituciones que ayudan a víctimas de delitos patrimoniales. No verás ni un centavo. Mamá, no soy más tu madre. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Las madres protegen a los hijos honran a las madres. Tú rompiste ese pacto sagrado cuando decidiste envenenarme. El Marcelo que conocí, al que amé, murió, y en su lugar hay solo un criminal que no reconozco. Mamá, por favor, perdóname. Voy a cambiar. Haré terapia. Me arrepentiré todos los días. Harás eso porque estás preso, porque te atraparon, porque no tienes opción, respondí. No porque hayas cambiado de verdad. Me levanté para irme. Adiós, Marcelo. Mamá, por favor, gritó mientras yo caminaba hacia la puerta. Gritó mi nombre, pidió perdón, suplicó otra oportunidad, pero no miré atrás. No podía. Si miraba, quizá flaquearía. Y no podía flaquear, no ahora. Salí de la sala. La puerta se cerró, apagando sus gritos. El licenciado Enrique salió detrás de mí. Fue muy valiente, me dijo. No me siento valiente, respondí. Me siento destruida, pero hizo lo correcto. Roberto me abrazó en el pasillo. Lloré ahí, por fin permitiendo que las lágrimas salieran. Lloré por la pérdida del hijo, por la inocencia destruida, por el amor traicionado, pero también por la fuerza encontrada, por la vida salvada, por la justicia buscada. Salimos de la delegación por segunda vez ese día. El sol seguía brillando, la vida continuaba, y yo, de algún modo, también continuaría. 6 meses después del día en que casi morí, el juicio finalmente comenzó. 6 meses de preparación legal, de investigaciones profundas, de noches sin dormir, reviviendo cada instante. 6 meses en los que toda la Ciudad de México siguió el caso a través de los medios. Hijo y nuera intentan envenenar a su madre por herencia, gritaban los encabezados. Nuestra familia, antes privada, se había convertido en espectáculo nacional. Odiaba la exposición, cámaras siguiéndome desde casa hasta el tribunal, reporteros gritando preguntas. Cada vez que salía a comprar pan, mi rostro estaba en todos los periódicos, en todos los noticieros, siempre con la misma leyenda. Leticia Carranza, 65 años, víctima de intento de homicidio por su propio hijo. Ya no era Leticia, empresaria exitosa. Ya no era Leticia, esposa dedicada. Solo Leticia, la madre casi asesinada. Pero era necesario. El licenciado Enrique me lo recordaba siempre. Justicia pública para un crimen atroz. Transparencia y, en el fondo, la esperanza de que nuestra historia alertara a otros sobre los peligros de la confianza ciega, incluso dentro de la familia. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México era imponente, un edificio antiguo, de arquitectura neoclásica, columnas de mármol, una especie de templo de la justicia que inspiraba respeto y también intimidación. Llegamos temprano la mañana del lunes, primer día del juicio. Roberto sostuvo mi mano, los dedos entrelazados, como lo habíamos hecho miles de veces en 42 años de matrimonio. ¿Lista?, preguntó en la entrada del tribunal. Nunca lo estaré, respondí, pero vamos a hacerlo de todos modos. La sala estaba llena. Cada asiento ocupado, curiosos, periodistas con libretas y grabadoras, estudiantes de derecho tomando notas, incluso algunos conocidos nuestros, amigos que habían venido a apoyar o quizás solo a saciar una curiosidad morbosa. Las galerías públicas estaban repletas, gente de pie al fondo, todos queriendo presenciar el drama. Nos sentamos en la primera fila, área reservada para las víctimas. El licenciado Enrique a mi lado, una carpeta gruesa de documentos en las manos. Del otro lado del pasillo, la defensa. 2 mesas separadas. Marcelo y su abogada, la licenciada Paola Méndez, de la Defensoría Pública. Vanessa y su abogado particular, el licenciado Claudio Rocha, conocido por defender casos imposibles con tácticas agresivas.
Cuando trajeron a Marcelo y a Vanessa esposados, toda la sala se giró para mirar. Destellos de cámaras, permitidos solo durante los primeros minutos antes de que entrara el juez. Murmullos, especulación. Marcelo estaba irreconocible. 6 meses en prisión lo habían transformado de un hombre de 40 años bien cuidado en alguien mucho mayor. Canas visibles en las sienes, postura encorvada, ojeras profundas. Me vio y apartó la mirada de inmediato, incapaz de sostener el contacto visual. Vanessa, sorprendentemente, mantenía cierta compostura. El cabello recogido con severidad, sin maquillaje, vestida con un traje sencillo que algún abogado astuto le habría recomendado para parecer menos amenazadora. Pero sus ojos estaban apagados, sin aquel brillo manipulador que yo reconocía de años de cenas familiares. Todos de pie, anunció el secretario judicial. Preside el juez Antonio Cárdenas. El juez Cárdenas tenía fama de ser duro, pero justo. 60 años, una carrera larga, había visto casos de todo tipo. Se sentó, ajustó los lentes y recorrió la sala llena con una expresión que no revelaba nada. Proceso número 2024, folio 8734 leyó. Estado contra Marcelo Carranza y Vanessa Rodríguez Costa. Acusación. Intento de homicidio calificado. Miró a los acusados. ¿Cómo se declaran? La licenciada Paola, abogada de Marcelo, se puso de pie. Mi cliente se declara culpable, señor juez, con atenuantes por manipulación psicológica. Un murmullo recorrió la sala. Marcelo había aceptado la culpa. Probablemente un acuerdo de colaboración, intentando reducir la pena. El licenciado Claudio, abogado de Vanessa, también se levantó. Mi clienta se declara inocente. Afirma haber sido coaccionada por el coacusado Marcelo Carranza bajo amenazas. Estrategia previsible. Cada uno intentando culpar al otro. El juez golpeó el mazo. Orden. Ministerio Público. Puede presentar la acusación. El fiscal Dr. Sandoval, conocido por ser implacable, se levantó con una seguridad calculada. Tenía 50 y tantos años. El cabello oscuro peinado hacia atrás. Una voz profunda que imponía autoridad natural. Señoras y señores, comenzó, caminando lentamente frente al tribunal. Probaré, más allá de toda duda razonable, que Marcelo Carranza y Vanessa Rodríguez Costa planearon de manera premeditada asesinar a Leticia Carranza. No en un arrebato de pasión, no por accidente, no en legítima defensa, sino de forma calculada, fría y metódica, por un único motivo: la avaricia. Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran. Avaricia pura, cruda, sin remordimiento. 15 millones de pesos. Esa era la fortuna que Leticia Carranza y su esposo Roberto habían construido a lo largo de 40 años de trabajo honesto. Y Marcelo Carranza, hijo único, no quiso esperar una herencia natural. La quiso ahora, a cualquier costo, incluso si ese costo era la vida de su propia madre. El fiscal activó la pantalla grande detrás de él. Aparecieron las conversaciones entre Marcelo y Bruno, el primo de Vanessa, que proporcionó el veneno. 10 minutos después de que beba, va a empezar, leyó en voz alta, señalando el mensaje proyectado. Va a aparecer un infarto. Nadie va a sospechar. Tiene historial. El tribunal escuchaba en silencio, con expresiones que iban del asombro al horror. Este mensaje continuó. El doctor Sandoval fue enviado por Bruno Silva, químico que trabaja en un laboratorio farmacéutico, a Marcelo Carranza, 2 días antes de la fiesta, la que habría sido la última de la vida de Leticia Carranza. Aparecieron más mensajes, cada uno leído con pausa, con dramatismo. Discusiones sobre la dosis, sobre el momento exacto, sobre cómo fingir sorpresa cuando llegara la ambulancia. Y aquí señaló el doctor Sandoval hacia otra proyección. Perfecto. En cuanto ella caiga, llamo a la ambulancia. En el hospital declaran muerte por causas naturales. Mi padre queda viudo y vulnerable. Luego es solo cuestión de tiempo hasta que cambie el testamento como queremos. Miré a Marcelo. Tenía la vista fija en la mesa, incapaz de levantar la cabeza. Obsérvenlo, enfatizó el doctor Sandoval. La frialdad, la certeza, la planeación. No hay vacilación, no hay duda moral. Solo la mecánica del asesinato. Luego vino el video, las grabaciones de las cámaras de nuestra casa,
La sala observó en un silencio fascinado y horrorizado cómo Vanessa servía el jugo, cómo sacaba discretamente un pequeño sobre blanco del bolsillo, cómo vertía el polvo veneno, muerte, traición en el vaso marcado. Aquí el doctor Sandoval detuvo el video en el instante exacto. Vanessa Rodríguez Costa agregando una sustancia letal a la bebida de su suegra. Un movimiento practicado, rápido, como si ya lo hubiera hecho antes. Y entonces lanzó la bomba que todos esperábamos. Señoras y señores, Vanessa Rodríguez Costa no es primeriza en el asesinato. Activó una nueva proyección. La fotografía de un hombre de poco más de 50 años, sonriendo. Este es Edson Costa, primer esposo de Vanessa. Murió hace 9 años en un supuesto accidente doméstico, una caída por las escaleras, atribuida a un posible evento cerebrovascular seguido de la caída. El doctor Sandoval hizo una pausa dramática. Excepto que no fue así. Con base en la confesión de Vanessa en los mensajes, donde ella dice explícitamente: «Tú ya lo hiciste antes». La Fiscalía General del Estado de Querétaro reabrió el caso. El cuerpo de Edson Costa fue exhumado. Se realizó un análisis toxicológico avanzado. La sala estaba absolutamente en silencio. Se escuchaban las respiraciones. Encontramos arsénico, continuó. Alta concentración en los huesos y en tejidos no descompuestos. Arsénico suficiente para provocar síntomas neurológicos graves, incluyendo mareos, desorientación y eventual paro cardíaco. Edson Costa no cayó por accidente. Fue envenenado lentamente durante semanas. Cuando finalmente cayó por aquellas escaleras, estaba tan debilitado por el veneno que no pudo sostenerse. Muerte intencional, disfrazada de accidente. Un murmullo estalló en la sala. El juez golpeó el mazo, pidiendo orden. Vanessa permaneció exteriormente impasible, pero vi cómo sus manos temblaban bajo la mesa. Su abogado, el licenciado Claudio, parecía haber envejecido 10 años en segundos. Aquella información claramente lo tomó por sorpresa. Señoras y señores del tribunal, continuó el doctor Sandoval, regresando hacia su mesa. Vanessa Rodríguez Costa es una asesina serial. Mata por dinero. Edson Costa tenía 2 millones de pesos que ella heredó. Leticia Carranza y Roberto Carranza poseen 15 millones de pesos. Y Marcelo Carranza, cegado por la avaricia y manipulado por una esposa psicópata, aceptó matar a su propia madre para acceder a esa fortuna. Se volvió hacia nosotros, hacia el área de las víctimas. Pero gracias a la vigilancia de Roberto Carranza, al valor de Leticia Carranza al enfrentar el peligro de frente y a la incapacidad de los acusados para ejecutar el crimen perfecto, fracasaron. Y hoy están pagando. El resto de la mañana se dedicó a la presentación de pruebas técnicas. El dictamen del laboratorio sobre el veneno, compuesto de potasio en dosis letal, suficiente para causar paro cardíaco en minutos. El testimonio de Mario Santos, el investigador privado, sobre cómo rastreó el pasado de Vanessa. El testimonio de peritos en análisis forense digital que confirmaron la autenticidad de los mensajes. Cada testigo, cada prueba, construyendo un caso irrefutable. Durante el receso para comer, los reporteros nos rodearon en los pasillos. Micrófonos casi en el rostro, cámaras destellando. Doña Leticia, ¿cómo se siente al ver a su hijo siendo juzgado? Doña Leticia, ¿puede perdonarlo? Doña Leticia, ¿está satisfecha con el avance del proceso? El licenciado Enrique nos escoltó entre la multitud sin responder nada, protegiéndome de los buitres mediáticos que querían convertir mi dolor en titular. Comimos rápido en un restaurante cercano, o lo intentamos. Mi estómago estaba demasiado revuelto. Roberto logró dar algunos bocados. El licenciado Enrique revisó la estrategia para la tarde. Va a ser duro, me advirtió. Van a llamar testigos de carácter sobre Marcelo, sobre ustedes como padres. La defensa va a intentar argumentar que fue criado de una forma que generó resentimiento, que ustedes contribuyeron indirectamente a que se convirtiera en esto. Pueden intentarlo, dije, y lo harán. Pero no va a funcionar. Ninguna crianza justifica un intento de asesinato. Por la tarde regresamos al tribunal. La defensa inició su presentación. La licenciada Paola, abogada de Marcelo, llamó a declarar a una psicóloga penitenciaria que lo había evaluado.
Marcelo Carranza presenta rasgos de trastorno de personalidad narcisista, testificó la psicóloga. Dificultad para manejar el fracaso, necesidad constante de validación externa, resentimiento, cuando sus expectativas no son satisfechas. ¿Y eso fue cultivado por la crianza?, preguntó parcialmente la licenciada Paola. Los niños criados con expectativas muy altas y poca aceptación del error pueden desarrollar estos rasgos. El licenciado Enrique se levantó para el contrainterrogatorio. Doctora, millones de personas son criadas con expectativas altas. ¿Cuántas planean asesinar a sus propios padres? Bueno, es raro, extremadamente raro, porque la mayoría de las personas, sin importar su crianza, reconoce la línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre el resentimiento y el homicidio. Sí, eso es verdad. Entonces, un trastorno de personalidad narcisista no es una excusa para un intento de asesinato. No, no es una excusa, solo una explicación parcial. El licenciado Claudio, abogado de Vanessa, intentó una táctica distinta. Mi clienta argumentó, también es una víctima. Víctima de Marcelo Carranza, quien la coaccionó, la amenazó y la manipuló para participar en este plan horrible. Llamó a Vanessa a declarar. Ella subió al estrado con una compostura estudiada, mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, señora Vanessa?, preguntó el licenciado Claudio con tono suave. ¿Puede contarnos cómo fue coaccionada por Marcelo? Su voz salió baja, temblorosa, una actuación calculada. Él empezó hablando de dinero, de cómo sus padres tenían tanto y no compartían, de que él merecía más. Al principio pensé que solo se estaba desahogando, pero se fue poniendo más serio. Empezó a hablar de acelerar la herencia. Yo no entendía a qué se refería, hasta que me lo explicó. ¿Y cómo reaccionó usted? Me horrorizó. Le dije que jamás haría algo así, pero él me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba, le diría a la policía que yo había matado a mi primer marido, que tenía pruebas falsas, que me destruiría. Mentira. Una mentira tan obvia que me hizo reír involuntariamente. Algunas personas en la sala me miraron sorprendidas. Entonces, continuó el licenciado Claudio, ¿participó usted bajo coacción? Sí, por miedo, sin opción. El doctor Sandoval prácticamente saltó para el contrainterrogatorio. Señora Vanessa, ¿puede explicar este mensaje? Proyectó la conversación en la pantalla. Edson fue diferente, más viejo, más confiado. Pensé que iba a desistir cuando lo vi morir, pero fue más fácil de lo que imaginé. ¿Usted escribió esto?, preguntó. Vanessa palideció. Eso fue sacado de contexto. ¿Contexto? ¿Qué contexto justifica confesar el asesinato del primer marido? Yo estaba siendo dramática, exagerando sobre ver a alguien morir. Interesante concepto de exageración, replicó el doctor Sandoval, avanzando. ¿Y este otro mensaje? Esta vez va a ser aún más fácil, porque no voy a estar sola. Marcelo está conmigo, y la vieja ni siquiera sabrá que la golpeó. También era dramatización. Silencio, señora Vanessa. Usted se refirió a Leticia Carranza como la vieja, con desprecio. Eso no suena a alguien actuando bajo coacción. Marcelo me hizo escribir eso. Mentira, dijo el doctor Sandoval, colocando una pila de documentos sobre la mesa. El análisis de patrón lingüístico demuestra que esos mensajes siguen su estilo de escritura, no el de él. El perito lo confirmó. Usted escribió libremente, incluso con entusiasmo. Vanessa no respondió. Su abogado pidió un receso. El juez lo concedió. Los días siguientes fueron un borrón de testimonios, pruebas y argumentos técnicos. La familia de Edson Costa declaró sobre las sospechas que siempre había tenido. Bruno, el primo que proporcionó el veneno, confesó todo a cambio de una reducción de pena. Se investigaron otros casos de Vanessa. Descubrieron 2 relaciones más con hombres mayores y adinerados que terminaron abruptamente cuando ellos cambiaron de opinión sobre casarse con ella. Ninguno murió, pero el patrón era claro, una depredadora sistemática. En el 10º día del juicio, llegó mi turno de testificar. Me senté en el estrado, mano sobre la Biblia, el corazón latiendo descompasado. Miré al tribunal, un juez que decidiría el destino de mi hijo. Doña Leticia, comenzó el doctor Sandoval con suavidad.
¿Puede describir su relación con su hijo antes de descubrir el plan? Respiré hondo. Creía que teníamos una buena relación, no perfecta. Ninguna relación lo es. Él parecía un hijo atento, cariñoso. Venía a cenar con frecuencia, llamaba, recordaba cumpleaños. Yo lo amaba incondicionalmente, como ama una madre. Y cuando descubrí lo que planeaba, mi mundo se derrumbó. Mi voz se quebró. Cuestioné todo, cada recuerdo, cada momento, cada abrazo, cada te amo, cada sonrisa. ¿Eran reales o siempre fueron manipulación? Me pregunté en qué había fallado como madre. ¿Usted cree que falló?, preguntó el fiscal. Las lágrimas corrieron. No lo sé. Di amor, di educación, di oportunidades, pero también di expectativas. Exigí resultados. A veces comparé. ¿Fui perfecta? No. Ningún padre lo es. ¿Pero merecía ser asesinada por eso? ¿Mi hijo merece matar porque su crianza no fue perfecta? Silencio en la sala. Doña Leticia, continuó el fiscal. Su hijo está a unos metros de distancia. ¿Hay algo que quiera decirle? Me volví hacia Marcelo. Ahora me miraba, con lágrimas en los ojos. Desperdiciaste mi amor, dije. 40 años amando incondicionalmente a alguien que vio ese amor como debilidad, como algo que podía explotarse. Y espero, de verdad espero, que uses el tiempo en prisión para encontrar alguna chispa de humanidad, porque ahora mismo no reconozco nada humano en ti. La licenciada Paola me contrainterrogó, intentando establecer que fuimos padres duros, demasiado exigentes, pero sus preguntas cayeron vacías. El tribunal veía a través de la táctica. 3 semanas después de iniciado, el juicio llegó a su fin. Alegatos finales. El doctor Sandoval fue contundente. Señoras y señores, probamos cada elemento: premeditación, ejecución y motivo. Marcelo Carranza y Vanessa Rodríguez Costa son culpables y merecen la pena máxima. La resolución se retrasó durante 8 horas, las más largas de mi vida. Estuve sentada en el pasillo con Roberto, esperando. El licenciado Enrique intentaba tranquilizarme. Los reporteros mantenían una distancia respetuosa, pero las cámaras siempre listas. Finalmente, a las 7 de la noche, nos llamaron de vuelta. El tribunal había llegado a un veredicto. Regresamos a la sala, llena otra vez. La expectativa era palpable. Un secretario judicial, un hombre de mediana edad con expresión grave, se puso de pie. En el caso de intento de homicidio calificado contra Leticia Carranza, la autoridad judicial determina la culpabilidad de ambos acusados. En el caso del homicidio de Edson Costa, se determina la culpabilidad de Vanessa Rodríguez Costa. Vanessa cerró los ojos. Marcelo bajó la cabeza, llorando en silencio. Gracias, señoras y señores del tribunal, dijo el juez. La sentencia se dictará la próxima semana. Salimos del tribunal entre destellos de cámaras y gritos de reporteros, pero esta vez no me importó. Se había hecho justicia. Una semana después, volvimos para la sentencia. El juez Cárdenas, con expresión severa, leyó: Vanessa Rodríguez Costa, 25 años por homicidio calificado de Edson Costa y 15 años por intento de homicidio calificado de Leticia Carranza. Penas acumulativas. Total, 40 años de prisión. Vanessa no reaccionó, solo miró al frente. Marcelo Carranza, 18 años por intento de homicidio calificado contra su madre, Leticia Carranza, con agravante de vínculo familiar, sin atenuantes. Marcelo sollozó de forma audible. Bruno Silva, 8 años por complicidad. Cuando el juez golpeó el mazo por última vez, sentí que un peso inmenso se desprendía de mis hombros. 40 años para Vanessa, 18 para Marcelo. Marcelo tendría 58 cuando saliera, Vanessa 75. Si vivía tanto, la justicia no devolvía la confianza perdida, no curaba el dolor, no me regresaba al hijo que perdí, pero era algo, era cierre, y por ahora era suficiente. Un año después del juicio, celebré un cumpleaños más, la edad a la que casi no llego, la edad que mi hijo planeó que fuera la última, pero aquí estoy, viva, libre, más fuerte de lo que jamás imaginé posible. La celebración fue pequeña, solo con amigos verdaderos, los que se quedaron cuando estalló el escándalo, cuando nuestra familia fue titular, cuando fuimos juzgados públicamente.
El licenciado Enrique estuvo ahí, igual que Mario. Algunos primos lejanos y colegas de trabajo que demostraron ser más que colegas, sin Marcelo, sin Vanessa. Sus lugares en la mesa, en la familia, en la vida, permanecían vacíos y probablemente lo estarían para siempre. «Feliz cumpleaños, amor», me dijo Roberto, abrazándome y besándome la frente. Él también había envejecido, más canas, arrugas más profundas, pero sus ojos conservaban la determinación que me salvó. 65, por fin, oficialmente, y todavía tenemos muchos por delante. Cambiamos mucho este año. Vendimos la empresa. Ya no podíamos trabajar ahí, no con recuerdos de Marcelo en cada rincón. Vendimos también el departamento donde ocurrió la cena fatídica. Compramos algo más pequeño y acogedor en la colonia Roma. Un reinicio total. Cambiamos el testamento, como prometimos, todo para la caridad. Un instituto de protección a personas mayores, víctimas de delitos patrimoniales, ayudando a otros que pasan por lo que nosotros pasamos. Nuestro dolor transformado en protección para otros. ¿Has tenido noticias de él?, preguntó Mario durante la fiesta, rompiendo el silencio sobre el tema que todos evitaban. ¿De Marcelo?, pregunté. Él escribe una carta al mes. 6 hasta ahora. ¿Las lees? Las leo. No respondo, pero las leo. La primera carta llegó 3 meses después de la sentencia. Mamá, te pido perdón todos los días. Sé que no lo merezco, pero aún así lo pido. Aquí estoy en terapia. Estoy entendiendo lo equivocado que estaba. Si algún día pudieras perdonarme. Guardé la carta sin responder. Las otras 5 siguieron un patrón similar. Pedidos de perdón, promesas de cambio, súplicas por una visita. ¿Vas a visitarlo?, preguntó la esposa del licenciado Enrique. Ya fui una vez. Hace 2 meses. El silencio fue total. Nadie lo sabía. ¿Y cómo fue?, preguntó Roberto con suavidad. Él se había ofrecido a ir conmigo, pero yo necesitaba hacerlo sola. Difícil. Está diferente, más viejo, más humilde. La prisión rompió su orgullo. Pausé. Los recuerdos de aquel día regresaron. Lloró. Pidió perdón de verdad, creo. Dijo que está en terapia, que ahora entiende la monstruosidad de lo que hizo. ¿Le crees?, preguntó el licenciado Enrique, formulando la pregunta que todos querían hacer y temían. Quiero creerle, pero no lo sé. Tal vez sea manipulación. Tal vez sea arrepentimiento genuino. Tal vez nunca lo sabré. ¿Y lo perdonaste? Estoy intentando. No por él, sino por mí. Porque cargar odio pesa demasiado. Pero el perdón es un proceso, no un evento único. Hay días en que puedo, otros en que la rabia vuelve. Miré a todos reunidos. Estoy aprendiendo que puedo perdonar sin olvidar. Puedo tener compasión por el hijo que perdió el camino, sin volver a aceptarlo en mi vida. Roberto me tomó la mano. Eres más fuerte que yo. Yo todavía no puedo ni pensar en él sin sentir rabia. Tu tiempo llegará, o no. Y también está bien. Esa noche, a solas con Roberto en el balcón del nuevo departamento, miré la ciudad iluminada. La colonia Roma de noche tenía una energía distinta, bohemia, artística, viva. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Roberto. ¿De haberlo denunciado? No. La alternativa era estar muerta. Hice lo correcto. Eres la mujer más fuerte que conozco. No me sentía fuerte. Me sentía destruida. Pero lo destruido puede reconstruirse. Y nos reconstruimos. Mi celular vibró. Mensaje de un número desconocido. Doña Leticia, soy Carolina, hija de Edson Costa. Quería agradecerle. Gracias a usted, conseguimos justicia para mi padre. Vanessa va a pagar, respondí. Gracias por buscar la verdad. Su padre finalmente está en paz. Guardé el teléfono y miré las estrellas, apareciendo en el cielo nocturno. ¿Sabes qué me di cuenta?, le dije a Roberto. Mi historia no es sobre traición. Es sobre supervivencia, sobre elegir vivir, luchar, no rendirse. ¿Y qué mensaje darías a quien pasa por traiciones familiares? Que la familia tóxica no merece lealtad ciega, que el amor no justifica el abuso, que a los 65, 70 u 80 años aún podemos recomenzar. Aún tenemos valor, aún tenemos derecho a una vida digna. Roberto me besó.
Feliz cumpleaños, amor. Que tengamos otros 65 juntos. Acepto. Y lo aceptaba de verdad. Aceptaba esta nueva vida, sin hijo, pero con dignidad. Sin familia de sangre, pero con familia elegida. Aceptaba ser sobreviviente, no víctima. Aceptaba que el perdón es un proceso, no una obligación. Aceptaba que a los 65 apenas estaba comenzando un nuevo capítulo. Y este capítulo se escribiría en mis términos, con mi pluma, en mi historia, que continúa. Porque a los 65 aprendí la lección más importante. Nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Y mientras haya respiración en este cuerpo de 65 años, habrá vida, habrá esperanza, habrá nuevos comienzos. Marcelo me quitó muchas cosas. Mi inocencia, mi confianza ciega, mi familia tal como la conocía. Pero no me quitó las ganas de vivir. Y eso, al final, es lo único que importa. Y así termina mi historia. La historia de Leticia, una mujer que descubrió que su propio hijo planeaba asesinarla, pero que tuvo el valor de luchar, de defenderse y de reconstruir su vida. Ahora quiero escucharte a ti. Si esta historia te tocó el corazón, quédate conmigo y acompáñame en las siguientes. Cuéntame en los comentarios. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que jamás imaginaste que podría traicionarte? Gracias por escuchar mi historia. A los 65 entendí algo importante. Nunca es tarde para elegirte.